en un momento más con ustedes en esta discusión sobre nuestra política exterior con América Latina. El artículo whatever. ¿Cuál es el 42? No recuerdo, es el artículo de la cláusula nacional. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esperen un tantito. Muchas gracias por seguir con nosotros y como ustedes pueden ver está más acalorado. Yo nunca pensé que América Latina fuera a despertar tantas pasiones aquí, pero bueno, se hablaba de que Brasil es un punto nodal, de que no ha sido fácil, de que es difícil. A mí me gustaría que nos explicaran al público por qué es complicado Brasil, dónde están las dificultades. ¿Son geopolíticas, son económicas? Dice, se atraviesan los Estados Unidos, ¿en qué se atraviesan? ¿Cómo? Por favor, explíquenos, no entiendo. Yo diría que yo pensaría en dos factores fundamentales. Una es la competencia por liderazgo en la región. México y Brasil están compitiendo por un lugar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un consejo que muy probablemente se va a ampliar, y lo más probable es que no pueda haber dos representantes de la región, sino uno. Entonces, allí hay una clara competencia por un solo lugar en donde no caben los dos, solo cabe uno. Pero está también el problema de la relación con Estados Unidos, que mete mucho ruido a la relación entre México y Brasil. Estados Unidos, por preocupaciones de seguridad, obliga al gobierno mexicano, a sus vecinos inmediatos, al gobierno mexicano y al gobierno canadiense, a revisar su esquema de visas y a imponer visas a los brasileños. Esto mete muchísimo ruido en la relación con Brasil, tensa las relaciones y es uno de los ejemplos, digamos, en donde la relación con Brasil se complica por la relación, se triangula en la relación con Estados Unidos y al triangularse se tensa. Bueno, perdón, yo no sabía que por Estados Unidos teníamos que tener visa con Brasil. Porque se descubrieron muchos brasileños cruzando la frontera mexicana. Ahora con Canadá también. Parece ser que hay un problema de visas muy serio. El número de mexicanos pidiendo, por ejemplo, exilio en Canadá hoy o amparándose en la ley de refugiados en Canadá ha aumentado. Y hay preocupaciones de que pudiera haber tráfico de pasaportes mexicanos
entre centroamericanos e incluso sudamericanos. Válgame Dios. De lo económico, déjame decirte. Cuando decía Mónica, con la relación con Estados Unidos, es nuestra relación principal. Cuando México, antes de la apertura, históricamente, México intentó, en los primeros pasos que se dieron para lo que luego se formó el Mercosur, se hizo un intento de empezar a negociar acuerdos sectoriales. Brasil, a mí no me queda claro exactamente por qué razón, en esa época dijo no, demasiado alejado, esto es una cosa entre Argentina y Brasil. Entonces México decide en ese momento abrirse, negociar con Estados Unidos, lo cual culmina con el TLC. El TLC es un acuerdo de libre comercio. Nosotros somos al mismo tiempo parte de ALADI, de esta Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, etcétera, ALAL, que luego se convirtió a ALADI. Y ahí, como parte del acuerdo que tenemos con ALADI, es que hay un artículo, creo que el 42, que obliga a México, cuando negocia acuerdos con otros países, que automáticamente la cláusula de la nación más favorecida debería de darse las mismas preferencias que se da a los países miembros de la ALADI. Entonces Brasil le pidió a México que las concesiones que le había de Estados Unidos se lo diera a Brasil y al resto de América Latina. México obviamente dijo que no, que esto no podía ser así, que tendría que negociarse acuerdos con cada país para hacerlo, y estaba dispuesto a negociar un acuerdo de libre comercio. Esto llevó a de veras una dificultad, porque Brasil insistió, México dijo que no, y entonces empezó a negociar México con distintos países acuerdos de libre comercio. Y creo, según entiendo, que ha puesto sobre la mesa esa posibilidad, pero Brasil no ha querido, porque los acuerdos que México exige son muy amplios, muy liberales, y Brasil en su política comercial todavía es proteccionista en ciertos sectores. Parte de los problemas que hubo con Mercosur es que el arancel externo tuvo que ser más alto porque el brasileño era el más alto y no querían ceder. En fin, entonces sí hay una tensión entre la visión que hay en México sobre cómo debemos llevar a cabo acuerdos internacionales comerciales y Brasil, que quisiera hacerlo de manera más pausada, más limitada, más segmentada, más gradual. Se piensa que México vendió la casa a Estados Unidos. Y ellos no están de acuerdo. Entonces sí hay una rivalidad, como dice Mónica, pero hay que matizarla, porque por ejemplo México y Brasil en la OMC tienen el mismo interés, que es que Estados Unidos reduzca subsidios agrícolas, y están negociando en el grupo del G20, en eso están de acuerdo. Hay tal vez otros temas que no, pero en eso sí están muy de acuerdo, que deberían de reducir los norteamericanos subsidios agrícolas. Entonces hay que verlo, pero sí es una rivalidad que tiene que ver con la concepción que tiene México como cómo debemos integrarnos en la economía internacional y la concepción que tienen los brasileños de cómo hacerlo. Yo creo que la nuestra es, digamos, más arrojada, si tú quieres, y la brasileña es como más medida, más gradual, etc. Siempre se han sentido un país enorme, ¿no? Como que son el mercado interno le dan mucha protección todavía. Tiene, digamos, dimensión continental. Si se quiere, pusieron la frontera en Brasilia para controlar su territorio, pero Brasil no puede volcarse hacia adentro. Es una potencia económica ahora y que puede crecer muchísimo más. Brasil depende de mercados externos para vender productos agrícolas, pero también aviones. ¿Cuántos aviones puede vender Embraer a los países del Mercosur? Pues un número limitado. Tiene que vender en Estados Unidos y Canadá, tiene que vender en Europa, tiene que vender en Asia. Entonces Brasil, lo que se llama un global trader, o sea, tiene intereses en muchos lados, y en algunos temas sí coincide con México, con el asunto de la eliminación de los subsidios agrícolas. También hay complementariedad en un tema muy importante, que es el tema energético. México, si quiere hacer uso de las reservas que tiene, va a necesitar explotar las reservas energéticas de aguas profundas. ¿Quién tiene la tecnología para hacer eso? Bueno, los británicos sí, los estadounidenses sí, pero también los brasileños. Yo creo que para México sería políticamente más viable decir, invitemos a otra empresa paraestatal, que se llama Petrobras, de un país latinoamericano, que es Brasil, que tiene un gobierno de izquierda, que es el del PT, de Lula, a que junto con Pemex nos ayude a explotar esos yacimientos, ¿no?